El Imperio Británico fue el primer cártel internacional de sustancias prohibidas, sustancias ilícitas, porque en las redes ya no puedes decir ninguna. Le tenemos tanto miedo a las palabras, qué horror, pero bueno, ya me entendiste de qué se trata. El Imperio Británico fue el primer cártel internacional de sustancias ilegales. ¿A qué se dedican estas organizaciones? Piensa en un cártel moderno, que es, a ver, eres capaz de ejercer presión política, militar, bélica, social, económica y hasta destruir un país completo con tal de meter tus sustancias ilícitas. Bueno, pues eso hicieron los británicos en China a lo largo de todo el siglo XIX. Estuvieron dispuestos a destruir todo el imperio con tal de poder atascarlo de opio. Uy, de aquí van a salir muchas cosas, como el nacimiento de un banco muy famoso e importante que tiene todo que ver con el tráfico del opio, por supuesto el fin del imperio chino, por supuesto los británicos, siendo piratas, siendo lo que son los británicos, y también entender una cosa muy importante del siglo XXI en el que vivimos, y es que el imperio chino cayó a lo largo del siglo XIX, sobrevivió un poquito más en el siglo XX, termina de caer en 1912, pero el imperio chino cae después de 100 años de guerras contra Occidente, particularmente Inglaterra, pero luego se suma Francia, se suma Japón, se suma Estados Unidos, se suma Rusia. Durante todo el siglo XIX, el imperio chino fue humillado por Inglaterra y sus secuaces, destruido por Inglaterra y sus secuaces, destruido en todo, en su infraestructura, en sus puertos, en sus barcos, en su economía, pero lo más importante, destruido en su gente, porque llegó un momento en el que el 30% de la población china era adicta al opio. Y nada destruye más a un país que destruir a su pueblo. ¿Y qué pasa más de 100 años después de esto? Pues, ¿de dónde viene la sustancia que está aniquilando a Estados Unidos? Pues de China. Y te prometo que es venganza porque los chinos, como los elefantes, jamás olvidan. Pero bueno, vamos a ubicarnos en 1644, que es cuando comienza la última gran dinastía del Imperio Chino. Nada más para que ubiques el Imperio Chino. A ver, tenemos dinastías legendarias. Legendarias quiere decir sin aval histórico. La dinastía Xia, 2000 a.C. Pero bueno, la dinastía Han, estamos hablando del siglo tercero antes de Cristo, que es cuando nace propiamente el Imperio Chino. ¿Sí? 300 antes de Cristo. Tuvimos diferentes dinastías, la más famosa probablemente la dinastía Ming. La dinastía Ming duró del siglo XIV al siglo 1340 y tantos a 1644. La dinastía Ming, la de los jarrones de porcelana y demás, es la más famosa en Occidente quizás porque es la dinastía con la que Occidente tuvo contacto. El primer contacto con... A ver, hay un contacto previo con el Imperio Chino en tiempos de Marco Polo, siglo XIII. La dinastía Yuan, 1294, que es cuando toman el poder en Beijing. La dinastía Yuan son los mongoles. Los mongoles que en su gran expansión que conquistaron toda Asia, prácticamente toda Asia, conquistaron el imperio chino. Es ahí cuando se supone que Marco Polo llega a la corte de Kublai Khan en Beijing y regresa contando maravillas, escribe un libro, Los viajes de Marco Polo, conocido como el libro de las maravillas. Bueno, pero eso es un contacto esporádico. Durante la dinastía Ming es cuando ya vía marítima llegan los portugueses, los holandeses, los ingleses a China y a ver, les encanta la porcelana, la seda, los tés. Los chinos son fascinantes para Occidente desde tiempos del Imperio Romano y empieza a haber un escueto comercio. El tema es que China no tiene interés en comerciar con Occidente. No tiene broncas en venderles algunas. A ver, si tú me quieres llegar a dejar tu dinero y llevarte mi porcelana, pues dale, ¿no? Pero es un imperio que no compra. China vende mucho, pero no compra nada. Es más o menos como hoy. China vende mucho, le vende a todo el mundo, vende más de lo que compra y hay un comercio muy escueto. La última gran dinastía del imperio chino, después de la dinastía Ming, es la dinastía Qing. Y la dinastía Qing es famosa porque es la última, de 1644 a 1912. Es la dinastía Qing la que lleva al imperio chino a su máximo nivel de expansión, que llega prácticamente hasta lo que hoy es Kazajstán,
O sea, es enorme y abarca Mongolia y el Tíbet y todo lo demás. Es un imperio chino enorme, pero también es cuando, eso pasa mucho a nivel imperial, llegas a tu máxima expansión, es tu momento de gloria y también es el origen de tu decadencia porque no eres capaz de controlar tu imperio. Menos aún si los ingleses y tras ellos toda Europa y todo Occidente están llegando a fastidiarte. Esa es la historia de la dinastía Qing. Y nos vamos a ubicar, a ver, bueno, nada más para que no pierdas todo el hilo. El primer emperador chino de esta dinastía Qing se llama Shunzi. Shunzi fue emperador de 1600. A ver, bueno, es que tienes. Primero, estos son manchúes, estos vienen de Manchuria. Tienes a un Nurhaci, que es un emperador de Manchuria, a un Hong Taiji, que es emperador de Manchuria. Sun Shi es el primero que desde Manchuria conquista China, 1644. Ahí empieza la dinastía. Los manchúes conquistan China. Luego tenemos al emperador Kangxi, de 1661 a 1722. 1661 a 1722, el reinado más largo de la historia de China. Luego tenemos a Gyeongshen, que fue emperador manchú de 1722 a 1735. Y aquí tenemos a un hombre fundamental en esta historia, Qianlong. El emperador Qianlong, que lo fue de 1735 a 1796, bajo el mandato de Qianlong, es cuando China tiene contacto con los ingleses. Y aquí la historia se empieza a torcer. Bueno, resulta que siendo emperador Qianlong, en 1793 llegó toda una flota británica al imperio chino. Iban en son de paz. Era una flota que era enviada por el rey y mandaba a un enviado plenipotenciario llamado George Macartney. George Macartney iba con cartas de su majestad el rey Jorge III como enviado plenipotenciario, es decir, puede hablar en nombre del rey en todo, pero el objetivo lleva cartas credenciales para presentarse como embajador. Es decir, el rey Jorge III de Inglaterra está mandando a George Macartney a China para decirle al emperador Qianlong: mi rey Jorge III me manda para ver si iniciamos relaciones diplomáticas. Yo vengo con la intención de quedarme como embajador, aquí están mis documentos y obviamente la invitación de que tú mandes un embajador a residir en Inglaterra, comencemos relaciones comerciales, seamos amigos, relaciones diplomáticas, etc. Sir llega en muy buen plan. Te voy a leer literal lo que dice la introducción de las cartas credenciales de George Macartney. Dice: Su Majestad Jorge III envía una embajada a la nación más civilizada, antigua y populosa del mundo con el objeto de observar nuestras célebres instituciones y transmitir y recibir los beneficios resultantes de una relación amistosa de igualdad. Esta es la presentación de Macartney en la corte de Qianlong. El rey me manda para esto. Claro, este hombre que pretende ser embajador no viene solo. Obviamente Inglaterra pretende hacer. Para este momento los ingleses ya piensan que son el ombligo del universo. Lo están empezando a hacer, hay que decirlo. Y entonces lo que quieren es impresionar a los chinos. Pero claro, tienen esta idea de solo nosotros somos civilizados, todos los demás son bárbaros atrasados. El problema es que China tiene exactamente la misma visión del mundo. A ver, China, fíjate esto, China significa todo bajo el cielo. Eso es lo que los chinos asumen de sí mismos. China es todo lo que está bajo el cielo. Eso significa otra cosa. El emperador chino tiene la facultad divina, sagrada, de ejercer su soberanía sobre todo lo que está bajo el cielo. Es decir, el emperador chino es el emperador del mundo. Pero con una visión muy interesante de los chinos que es: yo soy todo bajo el cielo, mi emperador es sagrado, mi emperador tiene derecho a gobernar sobre todo el mundo, pero no lo vamos a ir a hacer, no vamos a ir a conquistar a nadie, no le vamos a imponer nuestro modelo a nadie. Nosotros estamos aquí siendo la más gloriosa civilización del mundo y cuando ustedes quieran venir a beber de nuestra civilización, nosotros estaremos encantados de compartirla con ustedes. Pero entonces para los chinos, todo aquel que llega de fuera es alguien que llega como bárbaro suplicante ante el emperador del cielo a decirle:
vengo a aceptar que China es lo máximo de lo máximo. Pero los que están llegando son británicos, que también piensan que son lo máximo de lo máximo. Y que sí que tienen un nivel de desarrollo tecnológico científico mucho más avanzado que el de China. Estamos ya en la revolución industrial. Entonces, con el embajador Josh McCartney, que todavía no es embajador, vienen médicos cirujanos, vienen ingenieros, vienen metalurgos, vienen relojeros, llevan una orquesta de cámara. No, a ver, fíjate, qué bonito, ¿no? La música que hacemos. Llevan piezas de artillería, llevan relojes con una precisión maravillosa, llevan un globo aerostático que estoy seguro que impresionó al emperador Qianlong. Y pinches ingleses piratas son los desgraciados. ¿Qué creen que llevaron los ingleses a China? Porcelana. Me imagino a los chinos así con cara ¿de dónde te robaste esta receta, desgraciado inglés? Porque la porcelana es un gran secreto de los chinos. Entonces, claro, el objetivo de esta misión británica es: ve todo lo que tengo yo en Inglaterra, ve las ventajas de hacer comercio conmigo, todo esto podría ser tuyo. Pero los chinos, literal, reciben a esta embajada inglesa como bárbaros suplicantes. Pero la relación es buena porque se acercan a China con esta postura de tú eres la mejor nación del mundo y venimos ante ti. Y empieza la relación, y a ver, al emperador Qianlong sí que le gustan menos la porcelana, le gusta todo lo demás, está encantado con el globo, está encantado con la orquesta, está encantado con los relojes. Y dice, bueno, todo va bien. Ahora hay que hacer una presentación formal ante el emperador. Y la presentación formal ante el emperador implica hacer el kowtow. El kowtow es cuando te postras ante el emperador. Muy parecido a la oración musulmana, es decir, te hincas o pones tus rodillas en el piso, pones tus manos en el piso y tocas el piso con la frente ante el emperador a quien estás reconociendo como sagrado. Bueno, pues el embajador inglés llevaba las órdenes de haz lo que tengas que hacer con tal de convencer a los chinos. Y dijo, pues sí, pero yo no me voy a postrar ante nadie. Lo cual tiene sentido, es un embajador que representa al rey, el rey es nombrado por Dios según la tradición, pues entonces no te puedes postrar, es como si se postrara el rey. Ahí casi los corren, pero el emperador dijo, está bien, son otras costumbres, le voy a permitir no hacer el kowtow. Pero también dijo, pero me voy a hacer güey todo lo que pueda. O sea, este hombre no me venera como yo debo ser venerado, pues yo no tengo ninguna prisa por responderle. Y así el pobre Josh McCartney se quedó en la corte de Beijing durante meses y el emperador no le daba audiencias. Pues si tú vas a hacer kowtow, pues yo no te doy audiencia. Entonces el emperador no le da audiencia, hasta que finalmente le dice, oye, ya en serio, ya me tienes que contestar, ¿no? Entonces el emperador le da audiencia, intercambian regalos personales, todo muy bien, y aún así, a ver, lo que le urge a McCartney es, dime qué onda con esto de ser embajador, ¿no? Y Qianlong se hace tonto. Pero de pronto, Josh McCartney está desesperado y le llega una invitación. Va a ser el cumpleaños del emperador. Y el emperador te invita de manera personal a ti, Josh McCartney, a que acudas a su fiesta de cumpleaños. No, McCartney está feliz. Como los chinos son muy hospitalarios, el emperador en persona le sirvió el vino y los platos al propio Josh McCartney. O sea, lo convidó, lo agasajó, maravilloso. Y ya que terminó la fiesta, le dijo, bueno, es momento de que tú y toda tu delegación se vayan. Y le dice, no, pero es que yo lo que quiero es quedarme aquí a vivir de manera permanente como embajador. Y entonces Qianlong le dice, estamos hablando, es 3 de octubre de 1793, le dice, ven mañana por tu respuesta. A esto de que te quieres quedar de manera permanente como embajador, ven mañana por tu respuesta. Y al día siguiente, lo que le entrega Qianlong a Josh McCartney es una carta. Le dice, la respuesta es esta, quiero que le lleves, esta, o sea, vete y llévale esta carta a tu rey. Te voy a leer la carta que le manda Qianlong. O sea, el emperador chino le manda una carta, Qianlong, emperador chino, le manda una carta al rey británico Jorge III, 1793. La carta dice esto, fíjate qué bonito. Bueno, está en castizo. Vos, rey que vives más allá de los confines de los mares, fíjate qué bonito dice el emperador chino. Movido por el humilde deseo de participar de las bondades de nuestra civilización, has enviado una misión con tu respetuoso testimonio. Ya desde ahí, el emperador no le está diciendo al rey, oye, tú que mandaste un embajador para ver si hacemos comercio. No. Le está diciendo, tú que humildemente te has acercado a mí para disfrutar de mi civilización. Te saludo. Y le dice,
No te leo toda la carta, no más. En cuanto a la súplica, no petición, súplica, en cuanto a la súplica de que uno de tus súbditos se acredite ante mi corte celestial y establecer comercio, esto no puede contemplarse de ninguna manera, pues va en contra de nuestras costumbres. Le dice, tu embajador no tendría ni libertad de movimiento ni de escribir a su país, por lo que no te va a servir de nada que se quede entre nosotros. En los siguientes párrafos lo que le dice el emperador al rey es, a ver, no nos hagamos tonto, tu embajador es un espía. Y como yo sé que tu embajador es un espía, lo voy a tener, como es tu embajador y te representa a ti, lo voy a tener viviendo en mi corte con todos los lujos que tú, rey, te mereces, pero no lo voy a dejar salir del palacio porque sé que es un espía y no quiero que me espíes. Entonces, no hay manera. Pero además, me encanta porque luego le dice, no podrías conseguir los requerimientos imprescindibles para que un embajador con nuestra dignidad pueda vivir en tu país. Es decir, lo que le está contestando el emperador chino al rey inglés es, si yo acepto a tu embajador, lo correcto es tal cual que yo mande a un embajador a Inglaterra. Pero un embajador mío en Inglaterra, al igual que el tuyo, es como si fuera yo en persona, el emperador chino viviendo en Londres. Y básicamente lo que le está diciendo es, no conozco Londres, no conozco Inglaterra, pero sin conocerlo sé que no tienes un lugar digno para mí. O sea, no hay un lugar para la dignidad que yo represento a través de mi embajador, entonces no te lo puedo mandar. Entonces él no se puede quedar aquí porque es un espía y yo no lo voy a dejar hacer nada. Yo no te voy a mandar a nadie porque no tienes dónde recibirlo dignamente como yo me lo merezco. Y luego le dice, además Europa está conformada por varias naciones además de la tuya y sería imposible recibir peticiones de cada una. Si yo te acepto ahorita a ti y al rato llegan todos los demás y si no te quiero a ti, ¿qué te quiero contar de todos los demás? En cuanto al comercio, le dice esto, los costosos objetos extranjeros no nos interesan. Ojo, si he dado la orden de aceptar los tributos que me ofreces, o sea, de todos los regalos que mandaste, yo los asumo como tributos, ¿no? Di la orden de aceptar los tributos que me ofreces, oh gran rey, en consideración del espíritu de humildad que te ha movido a enviarlos. Pero como puede constatar tu embajador, aquí todo tenemos y nada necesitamos. Termina la carta diciéndole, te he expuesto detalladamente los hechos y es tu deber comprender con reverencia mis sentimientos, así como obedecer las instrucciones en lo sucesivo y para siempre, a fin de garantizar la paz perpetua. Es decir, no acepto a tu embajador, no me interesa tu comercio, no me interesan tus objetos, gracias por los tributos que humildemente me mandas, reconociendo mi supremacía, lárgate de aquí, no te quiero volver a ver. Sácatelas. Está durísimo. Y yo creo que se quedaron muy contentos en China porque George Macartney se regresa en 1794 llevando esta carta donde dice no quiero volver a saber nada más de ti. Y los siguientes 20 años ningún barco inglés volvió a China. Entonces yo creo que los chinos dijeron, mira, pusimos en lugar a los pelirrojos estos, ¿no? Y no, es que empezaron las guerras napoleónicas e Inglaterra está, claro, eso no lo saben en China, Inglaterra está duro contra Napoleón, se olvidó de China y los chinos se olvidaron de Inglaterra como diciendo, mira, lo logramos. Pero como los ingleses sí compran, o sea, sí se llevan seda, porcelana y demás, lo que sí se estableció en esta visita es, bueno, te voy a abrir un puerto para el comercio, uno solo, el puerto de Cantón. A través del puerto de Cantón, con los aranceles correspondientes y ante los oficiales del imperio, sí que podemos empezar a comerciar poquito, porque sé que te gustan mis cosas. Yo no quiero nada tuyo, pero yo sé que tú quieres cosas mías, te las vendo. Y es cuando los británicos dicen, ok, ¿qué le podría interesar de nosotros a los chinos? Y es cuando dicen, el opio. El opio en este momento es la sustancia ilícita más poderosa que existe, los fumaderos de opio. Bueno, ¿qué onda con el opio? Los británicos comenzaron a producir opio en el Indostán. Recuerden que los británicos empezaron a conquistar el imperio mogol, en lo que hoy llamas la India. El imperio mogol es invadido y conquistado por los ingleses. Y desde 1750 los ingleses producen opio en la India. Esto lo aprenden de diferentes mongoles y demás. ¿Dónde producen el opio? Primero en la zona de Afganistán.
Y cuando se dan cuenta que quieren mandar el opio a China, entonces empiezan a producir el opio en las costas orientales de la India. De las costas orientales de la India, solo tienes que atravesar el estrecho de Malaca para llegar a China. El opio es baratísimo de producir. Prácticamente brota solo en estas zonas del mundo. Si además lo produces con mano de obra esclava, pues es prácticamente gratis producir opio, con lo cual lo puedes vender baratísimo en China. Y como esa madre es adictiva como pocas cosas, los ingleses dicen, pues ya encontré cómo chingarme a los chinos, atascándolos de opio. Y entonces empezaron a llevar opio a China y, ojo, lo usan como moneda. Y los chinos lo empiezan a aceptar. Es decir, vengo a comprarte seda, porcelana, tés, especias, pero no te voy a pagar con plata, como siempre has querido, te voy a pagar con opio. Usan el opio como moneda para el comercio. Claro, ya antes estaban ahí los holandeses, que son peores que los británicos, vendiendo opio. Entonces ya es una competencia entre Holanda e Inglaterra a ver quién inunda más de opio a China. En fin. Y así poco a poco empiezan a meter opio. Para 1820, toda la costa este de la India está dedicada a vender opio. Aquí te pongo un mapa donde se ve perfectamente la India y China. Porque de pronto dices, híjole, pero el opio viene de bien lejos. No te imagines que viene de Inglaterra, insisto, viene de India y viene de la parte oriental de India. Entonces, literal, es atravesar el estrecho de Malaca y llegar a Cantón. Es una navegación de 2 días. De un opio que es bien barato y que lo produces con mano de obra esclava. Puf, inundar de opio a China va a ser facilísimo. Y entonces empezaron a infiltrar China con opio. En realidad, ya desde antes de esta embajada de George McCartney, que te acabo de contar, que es 1793-1794, ya había un pequeño comercio a través del puerto de Cantón. Por ahí los portugueses ya comerciaban con los chinos desde el siglo XVI, en fin. Entonces, el opio inglés empezó a llegar a China un poco antes de todo esto, en tiempos del emperador Yongzheng. Estamos hablando de 1722 a 35, pero se ponían cantidades. En tiempos de Yongzheng era, podemos comprar tu opio, pero solo se pueden vender 200 cofres al año. Es decir, te voy a comprar muy poquito opio. Pero claro, los chinos se empiezan a enviciar y empiezan a demandar más opio y la oferta y la demanda es brutal. Para tiempos del emperador Qianlong, que es cuando llega la embajada de McCartney, ya se había aumentado a 1000 cofres. Te puedo comprar hasta 1000 cofres de opio al año. El siguiente emperador, el emperador Jiang Qing, tuvo que aumentar la cifra a 4000 cofres. Y ya para el siguiente emperador, Duo Wang, eran 30,000 cofres. Pasamos de 300 a 30,000. Si se ha multiplicado y multiplicado y multiplicado la cantidad de opio que los ingleses están metiendo a China. Uf. Total, que para 1830, con todo y que no hay un comercio oficial y solo está abierto un puerto que es el de Cantón, pues empiezan a llenar de opio. Para 1839, el campesino y el obrero asalariado promedio en China gasta 2/3 de sus ingresos en opio. O sea, tú imagínate, es como si tú ganaras 10,000 pesos y te gastaras 7,000 en sustancias ilegales. ¿Y luego con qué vives? Pero claro, como vives dormido por el opio, pues ni siquiera les importa mucho, ¿no? Y entonces, claro, llega un momento en que el emperador chino dice, estamos perdiendo en la balanza comercial porque cada vez compramos más este opio, aceptamos este opio como moneda, esto está empobreciendo a mis súbditos, pero además nos estamos haciendo adictos. Entonces el emperador Duogang dice, queda prohibido el opio. Prohibido, allá, ni nada de cuotas, nada de tantos cofres, prohibido vender opio en China, prohibido usar opio como intercambio en China y expulsa a todos los mercaderes británicos y Dao Wang va a emitir una serie de edictos imperiales para prohibir el opio en 1820, una vez más en 1830. Y aquí viene el primer zar antidrogas de la historia, el primer zar antisustancias de la historia, que ya no puedes decir nada hoy en día. Bueno, nombra a un señor llamado Lin Zexu como comisario antiopio. Y este hombre se pone en un plan, a ver, tremendo, de policía, de no va a entrar ni un gramo de opio a China mientras sea bajo mi mandato. ¿Qué empezaron a hacer los ingleses? Otra cosa que se les da re bien, contrabando. Es bueno, me prohíbes vender opio de manera legal, pues lo vendo de manera ilegal.
Y como la zona de Hong Kong, Cantón, todo eso es un laberinto de islas, ¿no? Pues es relativamente fácil el contrabando y empieza entonces el contrabando de opio. Los ingleses metiendo opio ilegal en China. En 1839, Lin Sezhu dice, ¿sabes qué? Ya que te estás poniendo en el plan del contrabando, muy bien, nuevas reglas. Todo funcionario de aduanas, es decir, chinos, todo funcionario de aduanas del Imperio Chino que sea capturado recibiendo opio será ejecutado. Vamos a cerrar todos los fumaderos de opio y pena de muerte para el consumo y la venta de opio. Entonces, cualquier chino que esté fumando opio, cuello. Pero cualquier británico que se lo venda, cuello. Y queda cancelado el comercio con Inglaterra. Punto. No quiero volver a saber nada de los ingleses porque ellos con tal de ganar dinero están dispuestos a drogarnos. Y le manda una carta, ay, bien tierno él, le manda una carta a Lin Sezhu a la reina Victoria. Victoria, que fue reina de 1836 a 1901 nada más. Te voy a leer unos párrafos. Le dice el comisario antiopio a la reina Victoria: existe una categoría de extranjeros malhechores que fabrican opio y lo traen a nuestro país para venderlo, incitando a los necios a destruirse a sí mismos simplemente con el fin de sacar provecho y obtener ganancia. A mí me encanta porque, claro, Lin Sezhu le escribe a la reina Victoria desde una óptica que es, seguramente tú no sabes nada de esto. Pues él es señor, pues ella es la jefa de jefas, ella es la jefa de todos los demás, es la jefa del cártel. Pero ya sabes la idea de los emperadores viven de la ética y la bondad. Entonces la reina Victoria seguro no sabe. Sigue diciendo la carta, el vicio se ha extendido y el veneno va penetrando cada vez más profundamente. Como diciendo, oye, tú no querrías eso para tu pueblo. Bueno, pues yo no lo quiero para el mío. Por este motivo, he decidido castigar a los mercaderes y a los fumadores de opio con el fin de poner término a la propagación de este vicio. O sea, el que advierte no es traidor, ¿no? Todo opio que se descubra en China se va a echar en aceite hirviendo para ser destruido. Y en lo sucesivo, todo barco extranjero que llegue con opio será incendiado. O sea, el comisario antiopio le está diciendo a la reina Victoria, si llegan barcos tuyos con opio, los voy a quemar. Y claro, empezaron a quemar barcos y a destruir opio y todo lo demás, y entonces los traficantes ingleses de opio y las empresas privadas que se dedican a mover el opio empiezan a pedirle apoyo militar al gobierno británico. O sea, literal es, oye, los chinos no me dejan vender sustancias ilegales. Los chinos no me dejan meter contrabando. Los chinos están haciendo su trabajo y están acabando con los funcionarios corruptos. Los chinos están haciendo su chamba y están hundiendo los barcos que llegan con opio. Mándame soldados. Hay que obligar a los chinos a consumir opio. Y entonces el inefable Lord Palmerston, que era el ministro del Exterior británico, va a mandar una carta, va a mandar a un ministro plenipotenciario, Charles Elliot, para decirle a los mercaderes británicos de la zona de China, no se preocupen, el gobierno va a mandar tropas. Y efectivamente a finales de 1839 llegaron 16 buques de guerra británicos al mar de Bohai, que es la pequeña bahía donde está Beijing. Ojo, 16 buques de guerra, 4 vapores armados y una serie de transportes extras y 4,000 soldados entre ingleses e indios para obligar a los chinos a comprar opio. Y claro, ¿qué sucede? Que Lin Sezhu hunde el primer barco con opio que se encuentra. Y a ver, y en lugar de asumir, bueno, a ver, yo estoy haciendo contrabando, yo estoy violando la ley, el famoso derecho internacional que hoy tanto mencionamos, y me hundiste el barco, pues ni hablar, es mi pérdida. Ah, no, ni madre. La postura británica es, el imperio chino está atacando nuestra sacrosanta propiedad privada. Esto significa la guerra. Y entonces Inglaterra le declara la guerra a China. Esta es la guerra del opio. Y a lo largo de 1840 y 1841, estos barcos ingleses fueron navegando toda la costa china, cañoneando y bombardeando todos los puertos, destruyendo ciudades, incautaron aduanas, se robaron el dinero, navegaron por los ríos, destruyeron las ciudades pluviales. O sea, a lo largo de 2 años, Inglaterra destruyó todo lo que pudo destruir en China para obligarlos a comprar y consumir opio.
Finalmente, esta China, que no puede hacer nada contra esta Inglaterra industrializada, en el verano de 1842 el gobierno chino pidió la paz. Y el gobierno británico se las otorgó a través del Tratado de Nankín. El problema del Tratado de Nankín es que, a ver, para que yo te dé la paz, número uno, me tienes que abrir 5 puertos, no solo Cantón, 5 puertos para comerciar con China. En esos puertos me tienes que dejar vender opio. O sea, se acabó esto de que el opio es ilegal. Me tienes que dejar enviar cónsules comerciales a cada puerto para que se queden ahí. Me tienes que dejar que una flota británica se quede de manera permanente en China. Y vamos a establecer libre comercio de todo, opio incluido. Y por si esto no fuera suficiente, quiero quitarte territorio, me tienes que ceder a perpetuidad la isla de Hong Kong para que yo establezca mi base comercial. A perpetuidad. Ya luego la China comunista en tiempos de Deng Xiaoping renegoció esto y es por eso que China obtuvo Hong Kong de regreso. Pero de entrada es Hong Kong, a partir de ahora es la base inglesa. Y como todo el tráfico ilegal de opio genera unas ganancias impresionantes, necesitamos un banco que administre, o sea, los británicos necesitamos un banco para administrar las ganancias ilegales de la venta de opio. Y así nace el Hong Kong Shanghai Bank of China. Es decir, esos son los orígenes gloriosos del HSBC. Una vez que nos quedamos con Hong Kong, establecemos un barco para administrar todo el dinero ilegal que estamos generando. Pero ojo, es que si esto te parece sorprendente, vámonos 200 años atrás para entender el verdadero origen de esta historia. El verdadero origen de esta historia es cuando tenemos a la reina Elizabeth en el siglo XVI, los años 1500, y es cuando en el año 1599 se funda la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. La Compañía Inglesa de las Indias Orientales, la idea es, bueno, a ver, una serie de navegantes, de comerciantes, de banqueros, vamos a reunirnos para crear una gran compañía que se dedique a hacer negocio en el extremo oriente del mundo, en China, en Indonesia, en fin, en toda esa zona. Está muy bien. Para que la compañía tenga un aval confiable, la reina Victoria es socia. Y en los documentos de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales viene el sello de la corona. ¿Quiénes son los primeros inversionistas? ¿Te suena Walter Raleigh, Francis Drake y desde luego la mismísima reina Elizabeth? Es decir, el siglo XVI fue el gran siglo de los piratas británicos. Ahí empieza todo el tema de los piratas del Caribe, por cierto, ¿no? Yo sé que Jack Sparrow te cae bien, pero era un pirata despiadado. O sea, eso nunca hay que olvidarlo, pero pinches británicos son bien inteligentes. Hasta logran que te caigan bien sus delincuentes. Así funciona. ¿A qué se dedicaron los piratas ingleses del siglo XVI? A saquear todos los barcos españoles. La cantidad de oro y dinero en general que se robaron los ingleses en el siglo XVI fue brutal y se lo robaban en contubernio con la reina. A la reina le tocaba el 20% del robo y de pronto tienes un montón de dinero mal habido. Es decir, que los británicos no solamente fueron el primer gran cártel de sustancias ilegales, también fueron quizás los primeros grandes lavadores de dinero. Porque ¿qué hacemos con todo este dinero ilegal? Bueno, pues la reina pone su nombre, con lo cual eso ya lava el dinero en aquella época, y hacemos una empresa para meter ahí todo el dinero que nos robamos a lo largo del siglo XVI. Así comenzó la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, que 200 años después cañoné en tus puertos para obligarte a comprar opio, pues ya no debería de extrañarnos, ¿no? Pero no solamente es dame Hong Kong a perpetuidad y aquí pongo el banco para lavar el dinero, no. Resulta que además me debes dinero por la guerra. Perdiste la guerra me costó dinero, tú me debes el dinero que yo tuve que gastar en romperte la madre. Entonces me debes 6 millones de dólares. A ver, en verdad ponen diferentes cuentas. Tú destruiste mi opio. Ese opio estaba valuado en 6 millones de dólares en plata. Entonces me tienes que pagar el opio que yo traje de contrabando ilegal y tú destruiste conforme a la ley. Bueno,
Me lo tienes que pagar. Entonces, de puro opio me debes 6 millones de dólares. Pero además me debes 3 millones de dólares más para compensar a mis pobrecitos comerciantes que no pudieron ganar ese dinero porque tú me arrebataste el opio. Entonces, me debes 6 millones por opio. Me debes 3 millones para compensar a mis comerciantes. Y me debes 12 millones porque eso fue lo que me costó la guerra. Es decir, me debes 21 millones de dólares en plata porque eso me costó romperte la madre. Y tienes 3 años para pagarme. Y cada cuota que no se pague a tiempo genera intereses. No, es una cosa brutal. Pues total que el emperador Dao Wang murió en febrero de 1850. Murió de 67 años. Murió sumergido en la más profunda depresión, con China sumergida en el opio, con una tercera parte de la población adicta al opio y China en la peor crisis de su historia. Su hijo también fue emperador, evidentemente. El hijo de Dao Wang es el emperador Xianfeng. Xianfeng tomó el trono con 19 años de edad y murió 10 años después. Murió poco antes de cumplir 30 años y murió por sobredosis de opio. El emperador chino murió por sobredosis de opio. Ahí nomás. Pero por si esto no fuera suficiente, tuvimos una segunda guerra del opio. Porque resulta que en estos tratados que firman con Inglaterra, no solamente imponen estas condiciones brutales, sino que además establece a los 12 años de firmado el tratado, se podrán revisar y modificar las cláusulas. Y de pronto Inglaterra dice, oye, pues yo quiero modificar las cláusulas, yo quiero que me abras todos los puertos al comercio, no solo 5. Y China se niega. Porque a ver, ¿qué le pide Inglaterra? Ahí te va. Libre comercio en toda China, en todos tus puertos, opio incluido, sin aranceles. Abolir los impuestos a los ingleses cuando transiten por China. Si vamos a atacar a la piratería de otros, no a la mía, será con costo al imperio chino. O sea, y desde luego quiero un embajador residiendo en Beijing. Pues nada, entonces la corte de los Qing rechazó las condiciones de Inglaterra y entonces Inglaterra volvió a declarar la guerra, la segunda guerra del opio. Resulta, a ver, fíjate que ingleses. 8 de octubre de 1856. Resulta que unos oficiales de la aduana china del Imperio Qing abordaron un barco inglés, el Arrow. ¿Por qué lo abordaron? Porque venía hasta la madre de opio. O sea, abordaron un barco sospechoso de piratería y contrabando. Y entonces el gobierno tiene 12 tripulantes, todos son chinos. Van a arrestar a los tripulantes chinos por contrabando. Y entonces los británicos van a sacar la bandera de has insultado mi honor. ¿Cuál honor? Pero bueno, entonces los oficiales británicos van a decir, momentito, tienes que liberar el barco y tienes que liberar a los tripulantes y tienes que liberar el cargamento, porque de acuerdo al Tratado de Nankín, nuestras autoridades ya revisaron este barco y ya lo aprobamos. Y dices, güey, pero el barco que aprobaste trae ilegales, trae contrabando, trae de todo. Tu barco es ilegal. Y dice, pues yo ya lo aprobé. Y según el Tratado de Nankín, te fastidias. Y además, el barco traía una bandera británica. Has insultado a la bandera. Hijo, y le declaran la guerra. Insultaste a la bandera, ahí te va la guerra. Y en 1857, Inglaterra otra vez se dedicó a cañonear todas las ciudades, en este caso en el río de las Perlas, que desemboca en Cantón, subieron navegando por ahí, destruyendo todo a su paso. Y por si no fuera suficiente, Inglaterra le manda una invitación a Francia, a Rusia y a Estados Unidos para decir, vengan conmigo, vamos a destruir juntos China para obligarlos a hacer comercio con nosotros. Total que Rusia no le entró, Estados Unidos no le entró, Francia obviamente sí le entró, y franceses e ingleses se dedicaron durante 2 años, 57 y 58, a destruir China otra vez, hasta que otra vez los chinos pidieron la paz, se firma el Tratado de Tianjin en junio de 1858, que se establece en el Tratado de Tianjin. El Reino Unido, Francia y de una vez Rusia y Estados Unidos tendrán derecho a establecer legaciones diplomáticas, es decir, ya no depende de que tú quieras, vamos a depositar a un embajador. Primero solamente eran Inglaterra y Francia, pero ahí es cuando Rusia y Estados Unidos dicen, a ver, ya perdiste esta guerra y le vas a dar a los que te ganaron estas condiciones. Aquí hay 2 opciones, me das de una vez a mí las mismas condiciones o te hago una guerra y te la gano para que me las des.
Pues ya que, pues mejor te doy todas las condiciones a ti también. Entonces, Reino Unido, Francia, Rusia y Estados Unidos tendrán derecho a establecer embajadas y embajadores en China. 10 nuevos puertos serán abiertos al comercio internacional y en todos se podrá recibir opio libre de aranceles. Derecho a todos los barcos extranjeros a navegar por los ríos de China. Ahí nomás. Y China, otra vez, me debes la guerra en la que te rompí la madre. China debe pagar los costes de guerra y entonces me debes otros 2 millones de dólares en plata. Y otra vez me tienes que compensar a los comerciantes que dejaron de hacer negocio mientras estuvimos en guerra y entonces me debes otros 2 millones. Es decir, que esto ya es... Claro, estas deudas son impagables. Y en lo que firmamos el acuerdo se pone peor. Las tropas de Inglaterra y de Francia incendiaron el Palacio de Verano de Beijing, incendiaron el viejo Palacio de Verano, saquearon el tesoro, o sea, se robaron el tesoro del imperio chino, saquearon los palacios, les prendieron fuego, destruyeron los tapices, o sea, brutal. Y todo para obligarte a que me compres opio. Pues total que el tratado de Tianjin pues, fue ratificado por el hermano del emperador, el príncipe Gong, en la Convención de Beijing en octubre de 1860. El comercio de opio fue legalizado por todos lados. También se pidió en el tratado de Tianjin permiso a todos los misioneros cristianos para pregonar el cristianismo en China. Y eso que puede parecer inocente, a ver, todas las rebeliones que hicieron caer China a partir de este momento fueron encabezadas por predicadores cristianos ingleses y norteamericanos. Es decir, básicamente lo que están diciendo es, con el pretexto de que son predicadores, quiero que me dejes que meta espías. Sácate las babuchas. Y pues, así la historia, así es como el imperio británico, británicos, se convierten en el primer cártel internacional dispuestos a destruir y devastar todo un país con tal de vender opio. Hasta un banco fundaron para administrar las ganancias ilegales de su tráfico de sustancias ilegales. Y bueno, insisto, parte del acuerdo es me tienes que dejar meter misioneros. Hubo una serie de rebeliones entre 1860 y 1900, siempre encabezadas por misioneros cristianos, levantando en armas al pueblo chino en contra de su emperador. Todo esto ya es el proyecto de destruir el imperio chino. A ver, para el año 1900 se forma una alianza de 8 naciones que van a invadir China y a profanar la ciudad sagrada y a robarse todo lo que pudieron. Y obviamente a infiltrar todavía más opio. El imperio sobrevivió poco, el imperio chino cayó en 1912 y comenzó una guerra civil que se extendió de 1912 a 1949, cuando Mao toma el poder. El sucesor de Mao fue Deng Xiaoping, que es el que obtiene la devolución de Hong Kong para 1997. Deng Xiaoping la negocia, ya no le toca recibirlo. Y ya después se normalizan las relaciones de Estados Unidos con China y todo lo demás, pero insisto, los chinos jamás olvidan, hay una venganza pendiente y para ellos es muy claro, Occidente destruyó el imperio chino con el opio, yo voy a destruir a Occidente con una sustancia similar. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, todo porque los británicos fueron el primer cártel internacional.